final tienen que dividirse y tienen que separarse porque no había capacidad para poder sostener sobre todo el ganado en la manera que había que alimentarlo y había que... Entonces tuvieron que separarse y dividirse el terreno. Imagínense hasta dónde y grande fue la bendición. Si detenemos la historia ahí, diríamos, Dios me convertí y Dios me bendijo. Y todo me va bien. He prosperado, he logrado lo que quería, ya sea de manera personal, de manera familiar, de manera profesional. Ese es el Abraham, que en ese momento vivía feliz, por decirlo así. Feliz desde el punto de vista que se encontraba cómodo en el mundo. Pero ahí, cuando empieza la historia, vemos cómo realmente después vienen los problemas y Lot tiene problemas y es tomado prisionero y él tiene que ir a rescatarlo. Y empezaron los problemas para Abraham. Sin embargo, él continúa siempre haciendo la voluntad de Dios. Y vemos que él no tenía hijos y al final viene Dios y le da una promesa. ¿Cuántos aquí hemos dicho, he recibido una palabra de Dios? Dios me ha dicho que esto va a suceder y no sucede nada, porque eso le pasaba a Abraham. Pasaban los años y yo estoy esperando que la promesa de Dios que he recibido se cumpla. ¿Y qué hace el enemigo? Ataca nuestra mente y comienza a crear la desconfianza. Comienza a decirle, eso no es así, eso es mentira, pero sabemos que creemos en el Dios que no miente, en el Dios que cumple todo lo que promete. Y Abraham estaba siguiendo y es el padre de la fe. Y es ahí donde yo digo, cuando él está caminando y tiene todos estos problemas y ha ido pasando y viene Dios y le dice vas a tener un hijo y la promesa no se cumple, sabemos que él toma a la esclava Agar y tiene un hijo fuera de la promesa. Su primer hijo de Abraham es el hijo fuera de la promesa, pero el hijo que Dios le ofreció para la bendición y seguir la descendencia era el hijo de la promesa, que es Isaac. Y vemos cómo Abraham, después de todo, logra y ve el cumplimiento de esa promesa. Y mal que bien, todos en nuestra vida hemos visto que Dios ha cumplido ciertas cosas para todos nosotros. En algún determinado momento, yo creo que si yo hago un examen de todo lo que he vivido, me voy a dar cuenta que sí, Dios sí me ha respaldado, sí ha cumplido, sí me ha guiado. Si hoy estoy parado aquí, es casualmente porque Dios ha guiado mi camino. Igual manera, si hemos visto que hay personas que se enferman, que tienen la salud delicada, que necesitan operación, médico, y vemos que nosotros por lo menos podemos caminar y haber llegado a este recinto y damos gracias a Dios porque ya esa es una grande bendición para todos nosotros. Sin embargo, vamos a ver aquí en la historia que voy a leer, la parte de Abraham que voy a leer, cómo y qué es lo que sucede con Abraham. Logró tener el hijo de la promesa. Eso para Abraham volvía a ser una afirmación, un testimonio. Era de una de esas personas que se paró y dijo, Dios me prometió que iba a tener un hijo y lo tuve. Ah, qué bueno, qué bien se siente uno así, ¿no? Imagínense, ahora voy a leer el capítulo 22 de Génesis, del 1 al 8. Y vamos a ir viendo cómo realmente Dios, y yo digo, y llamé crisis y angustia a eso porque realmente cuando estamos en problemas, cuando tenemos situaciones fuertes en nuestra familia, en nuestro entorno, viene la angustia, viene la desconfianza, viene el estrés, viene la preocupación y eso menoscaba nuestra salud, menoscaba nuestra mente, nos debilita y es cuando más necesitamos de Dios. Sin embargo, a veces pasamos un tiempo, caminamos una travesía en esa situación y pareciera que Dios no se manifiesta. Pero vamos a ver cómo Dios actúa. Dice, capítulo 22, versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Hasta ahí, porque ya había recibido bendiciones, dijo, no sabía para qué lo estaba llamando, pero él dijo, heme aquí. Siempre decimos, cuando Dios te llame, levanta la mano. Pero, ¿qué sorpresa tendremos al llamado de Dios? Nadie sabe.
siempre venimos esperanzados en que vamos a recibir una bendición, pero a veces hay que entregar o mostrar la fe que tenemos en Él. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta no es una historia que a veces la leemos y pensamos como que, va a llevar a su hijo a sacrificar. Usted se imagina, póngase en la figura de Abraham. ¿Qué estaría pensando Abraham cuando Dios le pide el sacrificio de su hijo? ¿Qué estaría pensando con relación a su esposa? Porque tiene amor para su esposa. Y mira a su esposa y dice, ¿cómo le voy a explicar a ella? Y eso es lo que a veces tenemos. ¿Cómo le voy a explicar a mi compañera, a mi compañero? ¿Cómo le voy a explicar a mi hermano que hay esta circunstancia? Imagínense toda la carga que este hombre comenzó a recibir. Todo lo que debe haber pensado que va a pasar. ¿Cómo? Porque en ese momento que le ha pedido que lo sacrifique, él sabe lo que es un sacrificio. Él sabe todo lo que él va a tener que caminar. Él sabe todo lo que él te va a tener que dejar, que desprenderse. Y eso es lo que pasa con nosotros. A veces, ¿cuántas personas llegan al hospital y a veces nuestro familiar está en el último momento de su vida? Viene el doctor y dice, hay que desconectarlo. Esto es algo como eso. Hay que desconectarlo. Y le dicen, ¿quién va a tomar la decisión? Y preguntan a la familia, ¿quién va a tomar la decisión? Usted se imagina cuando le preguntan al hijo o a la esposa o al esposo, dependiendo quién es, todos los recuerdos que vienen a la cabeza, todas las cosas que vivieron esas personas, todo ese arraigo familiar, ese arraigo personal, esa identificación con nuestro hermano, con nuestro esposo, con nuestra hija, y tener que tomar una decisión de desconectarlo. Particularmente yo no tomo esa decisión. Yo no soy partícipe de tomar una decisión de esa naturaleza, porque en la palabra de Dios dice, Él da la vida, Él la quita. Yo soy ajeno a eso. Sé que si algún día Dios me ponga en esa situación y Dios quiera que no, mi respuesta será simplemente, disculpe, pero no puedo tomar una decisión porque no estoy capacitado para decidir sobre la vida de otra persona. Solo Dios. Pero aún así, quiero que piensen en todo lo que tiene esa persona en su corazón y en su mente a través de ese momento tan crítico que vivimos. Y no solamente crítico para ese momento de la salud, de que hay que tomar decisiones difíciles, porque hay que tomar decisiones difíciles en todos los aspectos. Hay personas que tienen hijos jóvenes, que son familias jóvenes, que a veces vienen los hijos y tienen que enviarlos a estudiar a otro estado. Y se tienen que ir solos. Y no hay nadie en ese estado. Y hay que confiarle a Dios. Pero se imaginan, después de haberlo criado, después de haberlo alimentado, de haberlo atendido, de haberle dado su té cuando se enferma, y después dejarlo ir a ese muchacho que tiene que desarrollar en la vida. Eso crea también un sentimiento, una angustia, una preocupación. Por eso, exacto, por eso es que realmente vemos cómo aquí, realmente esta historia es una historia sentida. No es una historia que, sí, Abraham fue a sacrificar a su hijo, pero Dios lo salvó. No, es más que eso, porque entre que Dios le dijo y fue a hacer el altar para suceder esto, él debe haber vivido los peores momentos de su vida. Y eso es a veces lo que pasa con nosotros. Estamos en la travesía de cosas que Dios nos prueba o Dios nos está pasando para poder obtener, qué sé yo, tal vez una bendición mejor, pero es necesario pasar por un camino duro a veces. Y no obtenemos el control, porque es Dios el que maneja las circunstancias. Y miren ustedes, versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Su hijo no es un bebé. Si puede cargar leña, es por lo menos un niño de 14, 15 años.
Imagínense qué es tener una conversación con su hijo, mirándolo a los ojos, si su hijo no sabía nada y él mirándolo a los ojos sabiendo lo que él iba a hacer. Porque él no sabía que Dios iba a detener su mano. Recuerden que en este tiempo recién Dios se había manifestado, se estaba dando a conocer. No conocíamos hasta dónde Dios iba a pedir. No es como en la época de Moisés o en la época de David, donde ya había la ley, ya se tenía dicho cuál era el carácter de Dios, qué es lo que Dios nos pedía. No, aquí es como cuando nosotros tenemos una circunstancia, tenemos un conocimiento limitado de las cosas. Y eso es lo que era Abraham. Por eso es que es el padre de la fe, porque deposita una confianza total sobre un desconocimiento hasta del mismo Dios. Porque no vemos que Dios haya dicho, ok, Abraham, yo te llamé, siéntate, mira, yo soy así, yo hago esto, yo pido. No, él simplemente le dijo, sal, que yo te voy a decir lo que vas a hacer, y vino un paso tras otro dándole el conocimiento. Imagínense ustedes ese trato. Por eso yo digo, cuando tenemos problemas, ya sea de cualquiera de los tipos, sociales, familiares, de salud, de trabajo, se imaginan, a veces nos sentamos a conversar, nos sentamos a estar exponiendo una u otra cosa y no sabemos qué hay en el corazón de la otra persona. Aquí mismo hemos venido y hemos conversado y no sabemos realmente qué hay en el corazón de cada uno. ¿Qué está trayendo cada uno en su corazón? ¿Qué hay atrás? Porque atrás de cada uno de ustedes hay toda una familia, hay toda una historia, hay toda una cosa de necesidades. Hay también muchas alegrías y satisfacciones de los logros que alcanzamos. Pero todo eso está detrás de su corazón. Solo Dios lo ve. Cuando yo converso con una persona, solo veo o conozco lo que la persona manifiesta, pero sé que en el corazón de cada uno de nosotros hay mucho más de lo que nosotros mostramos y decimos. Por eso es que es bueno que vengamos aquí y nos abramos con Dios. Que vengamos aquí y le presentemos nuestro corazón y ese clamor, ese sufrimiento interno que llevamos a veces. Nos vemos... conozco a personas que se ríen mucho, que son muy alegres y a veces son las que más sufren, ¿saben? Pero tienen Dios les dotó de esa capacidad de poder ser muy alegres, muy amenos, pero sin embargo son personas que llevan una carga muy pesada en su corazón. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sería la carga de Abraham de haber estado hablando con su hijo? Porque le está diciendo y está diciéndole para preparar las cosas que va a ir a hacer. Imagínense ustedes todo lo que él podría ver, ese niño que ya pasaron algunos años de su vida, ese niño que lo tuvo en sus brazos, ese niño que lo crió, le enseñó a caminar, lo educó. Por eso decía yo, así como cuando nos toca enviar a nuestros hijos lejos para que puedan progresar y estudiar, todo lo que en su corazón guarda uno como padre, como madre. Y eso crea en nosotros a veces angustia. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque el único que va a poner esa tranquilidad, esa paz, es Dios. Dice que la paz que Él da no es como la que el mundo da. La paz de Él es una paz especial. Es una paz que viene con un gozo desde adentro. ¿Y para qué hace eso Él? A veces hace eso Él para que realmente confiemos en Él. Porque a veces expresamos la confianza hacia Él, pero no la albergamos en nuestro corazón. Y cuando no la albergamos en nuestro corazón, es una confianza vacía. Es una confianza que al cualquier ataque del enemigo, cualquier pensamiento que Él ponga sobre nosotros, nosotros vamos a empezar a dudar. Y vamos a decir, ¿será que Dios en este momento me va a cumplir lo que me prometió? ¿Qué habrá pensado Abraham? ¿Será que lo va a resucitar? ¿Será que me va a dar otro hijo? ¿Qué es lo que...? O sea, entonces dejamos que nuestra mente comience a creer, a poner una idea de nosotros en la mente de Dios.
Pero nosotros no podemos ponerle las ideas a Dios. Dios ya tiene el plan hecho, el plan perfecto, la idea perfecta, el camino perfecto, el resultado perfecto. Ya lo tiene hecho Dios para cada uno de nosotros en cada problema que tenemos. Y por eso es que a veces cuando vivimos estas circunstancias, nuestra preocupación viene porque es necesario, Dios a veces dice, afirma tu fe ante mí. ¿Y cómo la afirmo? Presentando mi disposición en las circunstancias que vivo en ese momento. Y miren ustedes, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. ¿Cómo habrán sido el día y la noche de ese tiempo? ¿Ustedes creen que habrá dormido? Sinceramente, lo mismo nos pasa a nosotros. A veces tenemos algo pendiente para 1, 2, 3 días, algo serio. ¿Ustedes creen que las personas descansan? No descansan. Pero él, igual, él es un hombre que durante este momento de la historia, él realmente sí sufrió en su corazón y siguió caminando. Vemos que él hasta ese momento, él pese a todas las circunstancias, él nunca dijo, ok, no lo voy a hacer. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender que ante una circunstancia mala, pero mala de verdad, nosotros no podemos retroceder. Nosotros no podemos decir, oh, ok, no quiero esto ya, porque está sucediendo esto y yo prefiero estar tranquilo. No podemos hacer eso. No podemos renunciar a que Dios nos pueda bendecir después de esta circunstancia. No podemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver qué tanto creemos en Él. Porque de una u otra manera, a todos nos prueba en algún determinado momento. Porque Él dice que la prueba que Él da muestra la fe que tienes en tu corazón. Y a Él lo que le interesa es saber cuán grande es tu fe en tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Él viene por eso. Y a Él no le importa este cuerpo, le importa nuestra alma. Él quiere que todos gocemos de esa luz de la vida eterna. Y vamos a llegar ahí cuando pongamos todo nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, cuando lo adoremos y lo consideremos a Él como el primero en todas las cosas que nos rodea, en todo nuestro ser y en todas las cosas que hacemos. Y eso es lo que está pasando aquí. Por eso dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. A veces alzamos nuestros ojos y vemos que el panorama no ayuda, ¿cierto? Hacemos las cosas y digo, ¿qué es lo que hay? Definitivamente no se va a lograr nada, porque eso es lo que él vio. Él vio el lugar donde iba a suceder la peor tragedia que lo iba a lastimar a él. Y ahí no había nada, porque ni siquiera iban a llevar el cordero para en caso de. No hubo en caso de. Él iba ya con una orden específica y estaba visionando el lugar. Imagínense ustedes, cuando nosotros no tenemos ese panorama, cuando la tormenta, que es el problema, como toda tormenta, nos anula la visión. No podemos ver más allá de la tormenta. Después de la tormenta hay calma, pero no la vemos. ¿Saben por qué? Porque en ese momento la tormenta es lo que nos cubre. Pero tenemos que confiar y tenemos que saber que realmente después de que pasemos ese desierto, esa tormenta, vendrá la calma, vendrá la luz, vendrá la oportunidad de poder afirmarnos en Dios cada día más. Y dice, versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué le dijo a la gente? ¿Él sabía que iba a volver? Él no sabía que iba a volver. Él dijo, voy a ir a adorar a Dios. Él se afirmó en que con su actitud, él está adorando a Dios porque está cumpliendo con lo que Dios le mandó.
Y él dice, volveremos, porque voltea y mira a todas esas personas y dice, ¿cómo le voy a decir yo a ellos, voy a ir a matar a mi hijo? No es concebible. No. Si él dice eso, daña el corazón de su esposa, probablemente lo detengan y no se va a cumplir la voluntad de Dios. A veces recibimos palabra de Dios y es necesario guardarla en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder lograr su cumplimiento de ella. Porque eso es lo que Él hizo. Cuando Él dijo, y volveremos, es porque Él guardó eso en su corazón. No siempre cuando tú recibas una palabra de Dios, tienes que ir y decirlo a todos. Porque a veces Dios quiere verte a ti, solamente a ti, cómo estás caminando. Y no es necesario. Los demás no estaban en un periodo de prueba. Porque para los demás todo estaba normal. Él iba a hacer un sacrificio dentro de lo regular. Para la esposa, él solo estaba yendo a hacer algo que Dios le había mandado, que era un sacrificio regular. O sea, la prueba era única para ti. A veces decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Esa es una pregunta que yo ya la he escuchado, y sobre todo en el hospital. Cuando una persona a veces está enferma y se siente mal, y a veces las enfermedades son serias, dicen, ¿por qué a mí? Esa es una respuesta que solo Dios la tiene. A nosotros nos toca poner nuestra fe y nuestra confianza. Es natural que pensemos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? ¿Por qué no vemos pasar a la gente y nos imaginamos a veces por qué él está caminando? ¿Por qué él está así? ¿Y por qué yo estoy aquí hoy en esta circunstancia? Dios sabe por qué. Y no es porque hayas hecho mal, porque Job no hizo nada malo. Y sin embargo, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, pero Dios nunca quitó su mano de él. Dios siempre protegió su vida. Y eso es lo que Él nos demuestra. A veces ese porqué que se origina producto de las circunstancias no es necesariamente, no debe ser, no debemos dejar que ese porqué crezca hasta el punto exacto en que queramos sacar a Dios del camino y renegar de Él y decir, yo no debería estar aquí, o pensar, eso yo no lo merezco, esto no es para mí. Cuando es una bendición y vamos a recibir algo, eso lo merecía, yo sí me siento contento. Pero cuando estamos en el momento de prueba, ahí pensamos, eso no es justo, yo no me lo merecía, no he hecho nada malo. Así es como nos comportamos, pero no se trata de eso. Se trata de ¿qué? De que ese es el momento en que tengo que decir, Señor, yo sé que tú tienes el control de todas las circunstancias y tú vas a bendecir el momento en que viva. No importa si es un momento de lluvia de bendición o es un momento de prueba para mostrar mi fe. Yo sé que en ambos casos tú tienes el control y yo tengo que seguir confiando que tal vez después de haber recibido una bendición pueda haber una prueba, o tal vez después de haber una prueba pueda recibir una bendición. Pero la idea no es acerca de la prueba ni acerca de la bendición, es acerca de Él. Es acerca de creer en Él, porque eso es lo que Él está buscando, que creamos en Él. Él creyó tanto en todas las cosas, Él nos amó tanto, dice Dios nos amó tanto, que dio a su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera en esa cruz, para que podamos nosotros ser salvos. Esa es la más grande expresión de amor. Y esta es una figura típica de un ejemplo de lo que Él iba a hacer más adelante. Entregar a su Hijo para el sacrificio de amor por nosotros, para salvarnos. Porque ¿cuál es el objeto de que venimos a la iglesia? ¿Recibir la bendición? ¿Recibir la sanidad? ¿Sentirme mejor? ¿Irme con gozo? No. El objeto por el cual nos hemos convertido a cristianos y por la cual venimos a la iglesia
es para mantenernos siempre en el camino de Dios y ser salvos, para encontrarnos con Él allá arriba. Esa es la idea. Tenemos que centrarnos en que esa es la idea principal, sentirnos seguros de que vamos en el camino correcto, que seguimos la palabra de Dios, que estamos leyendo y escuchando las palabras que Dios escribió en esta Biblia y que esto nos va a conducir a la luz de Cristo. Amén. Eso es lo que prioriza. Dice, versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Imagínense tomar un cuchillo. Yo creo que esta es una historia que para él, si a él no le dio un infarto antes, es porque estaba confiando en Dios. Yo creo que si a mí me llaman y me dicen, tu hijo los están llevando de emergencia al hospital y yo tengo que conducir, no sé si llegaría al hospital yo para verlo a él o para que me atiendan a mí. Porque, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué padre, qué madre no tiene un sentimiento que lo llamen a usted? ¿Cómo saldría si lo llaman a usted y dice, sufrió un accidente, está grave en el hospital? Sale volando. Sin embargo, él está tomando el arma que le va a quitar la vida al hijo. Realmente la fe de Abraham es grande. Y yo quiero que hoy comprendan por qué es el padre de la fe. Porque este es el acto que a él lo constituyó realmente como el padre de la fe. Porque no es el acto de que lo iba a matar. No, no ese es el acto. El acto es todo el proceso. Todo el proceso. Dios siempre nos ha mostrado que hay que sembrar para después cosechar, ¿cierto? Pero lo que se siembra tiene que crecer, tiene que dar flor y de ahí se va a convertir en fruto y de ahí va a venir la cosecha. Todo tiene un proceso, un procedimiento. Nada es como varita mágica, yo la toco y ya creció. Nuestro Señor Jesucristo se sometió al proceso humano, nació, creció hasta llegar a los 30 años y iniciar su ministerio. Murió igual que nosotros, resucitó y fue levantado y está a la diestra de nuestro Señor. Él mismo, Dios, hecho hombre, se sometió a un proceso. Entendamos que cuando vivimos un momento de angustia, un momento de crisis, un momento de depresión, hay un proceso. ¿Y eso qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar que cuando venimos y oramos unos por los otros, vamos a entender, ¿Dios puede sanarme en un instante? Sí, porque Él es soberano y todopoderoso. Pero también puede usar un proceso. Puede ver, a ver si vas a venir 1, 2, 3, 4. Él quiere ver, porque hay gente que dice, no, yo salgo a orar y oran por mí y no pasa nada. Ya no salgo a orar, a que oren por mí. O ya no llamo, o ya no pido oración, porque cada vez que pido no pasa nada. Pero es un proceso. ¿En qué etapa de tu proceso estás? ¿En qué momento de tu proceso estás? ¿Cuánto confías en Dios para volver y siempre estar ahí, Señor? Porque tú no sabes el día que Dios va a producir. Y no se trata de una persona, porque no soy yo, no es el hermano, no es la hermana. Puede suceder ante cualquier persona, porque cualquier hermano puede orar por ti, porque es Él el que produce el milagro. Nosotros solo somos los vasos. Y todos somos vasos. Y cuando venimos a Él, nos convertimos en vasos de honra. Y todos podemos ser usados. ¿Se dan cuenta? Entonces, confiemos siempre en Él. Atendamos cuando Él llama. Versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Comienza la duda, por eso es que es necesario que nosotros, cuando a veces tenemos familia alrededor y tenemos un problema y creemos en Dios y tal vez nos hemos afirmado un poco más
que otros en nuestra familia, porque todos no estamos en el mismo nivel. Tenemos que mostrar esa fe, porque cuando viene el problema, a veces uno de ustedes es esa fortaleza, es esa persona que sostiene la fe y la creencia en Dios en casa. Y si alguien se desanima, lo reanimamos y le decimos: confiemos, continuemos creyendo en nuestro Dios Todopoderoso, continuemos creyendo en nuestro Cristo, en Emmanuel, porque para eso vino Él, para que nosotros por fe creamos en Él, y eso es lo que Él está pidiendo. Por eso aquí Él hace la pregunta lógica, porque Él es un muchacho, no es un adulto, tampoco es un niño, pero es un muchacho que podría tener. La Biblia no nos dice cuántos años, pero si sabemos que carga leña, por lo menos tenía 15 años para poder cargar leña, y las rutas no eran cortas, que había que caminar. Eso significa que tenía por lo menos 15, 16, 17 años. O sea, es algo que realmente, y eso también nos ayuda a nosotros a ver que la actitud de nosotros en cada circunstancia que vivimos, esa es la actitud que nosotros proyectamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hermano. Esa es la actitud. Por eso que es necesario que nosotros nos afirmemos cada día más para poder proyectar la fe que tenemos en Él, para poder abrigar a los que nos rodean, a los que queremos. Casualmente en ese problema, en ese momento, en esa circunstancia difícil que vivimos. Y dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Imagínense ustedes caminando con Él. Ya pasaron 3 días, ya pasaron circunstancias. Ahora llega Él y dice que Él lo va a sacrificar. ¿En dónde? En un altar. Pónganse a pensar que un altar es hecho de piedras, grandes, medianas, pequeñas, hasta llegar a poner la leña. Ese hombre no cargó las piedras. Ese hombre llegó al lugar y empezó a buscar las piedras. Y tal vez su propio hijo Isaac lo ayudó a formar ese. Se pone a pensar qué sufrimiento cargaba en su corazón con cada piedra que ponía. Porque hubo que armar un altar. Imagínense, yo me pongo a pensar y siempre digo, qué duro para este hombre, para Abraham, tomar piedra por piedra. E inclusive pedirle a su hijo que lo ayude para poder armar el lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay algo que aquí realmente Dios nos da a nosotros la seguridad, porque sabemos que cuando la historia dice que cuando iba a matar a su hijo, un ángel detuvo su mano. ¿Qué significa eso? ¿Saben qué significa? Significa que Dios nunca quitó la mirada ni dejó de caminar con Abraham. Nunca. Por eso es que no llegó tarde. No hubo velocidad en la mano y en el brazo, porque si Él lo va a matar, no iba a hacerlo así, porque el sufrimiento iba a parecer una tortura. Seguro que si Él dijo, si voy a hacer esto, lo voy a hacer en una. Pero sin embargo, Dios detuvo su mano. ¿Por qué? Porque Dios siempre camina con nosotros. No importa el problema que vivamos, no importa la circunstancia que vivamos, no importa que mires a lo lejos y veas que todo es desolado y no hay ni una esperanza. Dios llega en el momento exacto que tú vas a necesitar, así como el testimonio de la hermana. Llega en el momento exacto para darte, para proveerte, para detenerte, para desviarte, para hacer lo que sea necesario con tal de que tú puedas continuar el camino en fe. Porque Él se satisface de ver que tienes un corazón entregado, un corazón abierto, un corazón realmente dispuesto a dárselo al Señor. Y eso es lo que Él busca. Y eso es lo que Él busca. Pongamos la alabanza. Yo quiero invitarlos acá adelante para que oremos hoy, para que nosotros realmente podamos pedirle a Dios. Si quieren pasar adelante, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en cada circunstancia que llevamos en nuestro corazón. Y si hemos recibido ya
Ya el ángel vino y detuvo la mano que iba a producir el mal. Entonces logremos que el Señor realmente nos bendiga y esté siempre delante de nuestro corazón. Vamos a darle gracias al Señor de todas esas circunstancias y de todas las cosas que realmente el Señor quiere. Vamos a pedirle a Dios por cada cosa que Él hace. Señor, te damos gracias por Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante